Entramos a esta parte de nuestro servicio dominical, que es el tiempo con la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a seguir estudiando la carta que tenemos, que ya estamos pronta por terminar, y esto es Efesios. Y vamos a ir juntos, les invito a que puedan abrir sus Biblias en Efesios capítulo 6. Y vamos nada más para retomar desde donde nos quedamos la semana anterior con nuestro hermano Lenin predicando. Vamos a leer una vez más el verso 10 hasta el verso 20, pero únicamente nos vamos a centrar en los versículos del 14 al 15. Aunque parecería poco, hay muchas cosas que decir en relación a esos versículos, pensando en esta guerra espiritual que nosotros como cristianos tenemos. Así que si están ahí conmigo, Efesios capítulo 6, leemos del verso 10 al verso 20 estas palabras. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Mis hermanos, estamos terminando, estamos en la recta final, se podría decir, de esta carta que hemos estudiado, que hemos comenzado a estudiar juntos como iglesia. Y es interesante que al final de esta carta, el apóstol Pablo hace un llamado a todos los creyentes, puntualmente en aquel entonces a la iglesia de Éfeso, a que pueda colocarse toda la armadura de Dios. No sé si ustedes recuerdan, al inicio de las predicaciones de este libro habíamos dicho que este libro se divide en dos partes grandes. Una de ellas es los primeros 3 capítulos del libro de los Efesios, que habla de muchas cosas doctrinales. Nosotros, si vamos ahí nada más por un momento para recordar estas verdades, pudimos hablar sobre la adopción, pudimos hablar sobre que hemos sido escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. Hablamos que en Él tenemos todas las bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablamos que hemos sido hecho templo por el Espíritu y que hemos sido sellados por Dios mismo. Hablamos también, mis hermanos, que el apóstol Pablo intercede por nosotros porque ya no somos ignorantes, sino que ahora conocemos el misterio que en otras generaciones había estado oculto, pero que ahora como iglesia podemos estar unidos a Cristo. A diferencia de las personas en el Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, que no tenía, como lo tenemos en el Nuevo Testamento, morando el Espíritu Santo de Dios en cada creyente, hoy nosotros lo experimentamos. En el Antiguo Testamento, los creyentes tenían la presencia de Dios morando en medio de ellos en un campamento, o cuando Dios se manifestaba de maneras extraordinarias, cuando Moisés tuvo que subir al monte Sinaí y allí recibir las tablas de Dios, pero no tenían lo que nosotros hoy sí tenemos en el Nuevo Testamento, que es la compañía del Espíritu Santo diariamente y constantemente con nosotros. Noten ustedes, hermanos, que en el capítulo 2 miramos nuestra condición antigua, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, la condición en la que
Cristo nos encontró y que nos sacó de ese lugar, condición en la que están otras personas que no conocen a Cristo, y que están obviamente perdidos y que están bajo el dominio de aquel que es el gobernador de este siglo, aquel que es el príncipe de este siglo, aquel que es el príncipe de la potestad del aire, y esto es Satanás, y están bajo su dominio, bajo este sistema gobernado por él y obviamente haciendo lo que él les pide que hagan. Pero de ese lugar el Señor nos salvó, no por obras que nosotros hayamos hecho, sino simplemente por su gracia y por la fe que Él nos dio para despertar y venir a Él en arrepentimiento y fe. Noten ustedes que si seguimos más adelante en el capítulo 2, vemos que de esos dos pueblos que el Señor tenía del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento ha hecho uno, llamándolos iglesia. Y después diciéndonos a nosotros como gentiles, como personas que aunque no tenemos una descendencia, vaya a saber si algunos de ustedes tienen descendencia por ahí judía, pero que no la tenemos, ahora somos parte de este pueblo. Ascendencia sería, ¿no? Ahora somos parte de este pueblo creado según Dios por la fe. Y de la misma forma que Abraham por la fe fue hecho hijo de Dios y fue hecho el padre de naciones, de la misma forma nosotros somos hijos de Abraham si tenemos la misma fe que Abraham. Entonces, en todo el capítulo, todos los primeros capítulos notamos estas profundidades teológicas, ¿recuerdan ustedes? Pero al comenzar el capítulo 4, ustedes notaron, hermanos, que comenzamos a hablar de cosas prácticas y que la iglesia está formada en una sola unidad que el apóstol Pablo va a llamarlas cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Cristo mismo es su cabeza, Cristo mismo es su Señor, y nosotros que conformamos este cuerpo de Cristo cumplimos funciones específicas, porque solo haciendo esto es que la iglesia puede crecer. Y se acuerdan ustedes de allí que habíamos hablado también que Dios ha dado dones a los hombres para que cada uno de nosotros cumplamos con estas funciones específicas que el Señor nos ha dado para que Él sea honrado. Después hablamos de la nueva vida en Cristo, o hablamos de que nosotros necesitamos sacarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Y se acuerdan ahí todas las declaraciones que el apóstol Pablo dice, leamos desde el versículo 25 del capítulo 4, o desde el verso 22, dice: en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, y miren aquí una vez más las distinciones, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los hombres. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, no deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos en lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación, a fin de agradar a los oyentes. No contristéis al espíritu. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Sed benignos unos con otros, y todo mandatos, ¿no es cierto?, de cómo es que nosotros tenemos que ser. Y en el capítulo 5, una vez más, el llamado a vivir en luz, el llamado a vivir en justicia, el llamado a vivir en amor, y el llamado a vivir sabiamente. Y después, las últimas predicaciones que hemos tenido, el ideal de Dios en las relaciones familiares y en las relaciones de trabajo que tenemos. Lo que Dios espera de un esposo, lo que Dios espera de una esposa, lo que Dios espera de un hijo, lo que Dios espera de un padre, lo que Dios espera de alguien que esté en autoridad siendo el líder de una empresa, y lo que Dios espera de nosotros si somos empleados de alguna u otra empresa. Entonces, mis hermanos, con todo esto en mente, y perdón que me tomé el tiempo para una vez más traer a memoria estas cosas, esta porción final que estamos ahora estudiando es tan oportuna, hermanos. ¿Saben por qué? Porque como dice el apóstol Pablo en el verso 11, llamándonos a nosotros a vestirnos de toda la armadura de Dios, Él dice estas palabras: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, ¿cuál es el punto mío de recordar todas estas cosas que ya hemos estudiado, mis hermanos? Que Satanás se va a oponer
a nosotros en cumplir con lo que ya hemos estado estudiando. Ese es lo prioritario, hermanos, de este mensaje o de estos mensajes que vamos a ir estudiando sobre la armadura de Dios. ¿Por qué razón nosotros como cristianos debemos colocarnos la armadura de Dios? Es porque Satanás, es porque sus huestes, es porque estos seres angelicales caídos que fueron juntamente con Satanás cuando él se rebeló en contra de Dios, cayeron y están en oposición directa hacia nosotros que somos parte del bando de Dios. Es por eso que eso tiene importancia para nosotros en esta mañana, hermanos. Si nosotros únicamente seríamos carne y hueso, entonces preocupémonos que alguien venga con palos o con piedras o que nos pueda hacer daño simplemente en nuestra parte física. Pero la realidad, mis hermanos, es que nosotros no solo somos carne y hueso, tenemos espíritu, tenemos una parte inmaterial en nosotros. Y a la luz de este pasaje entendemos que el apóstol Pablo nos habla de una esfera espiritual en la que nosotros no podemos percibirla con nuestros ojos físicos, con nuestros sentidos, pero que existe. Y en esa esfera espiritual, mis hermanos, están tanto ángeles de Dios a favor de los herederos de la salvación, según Hebreos capítulo 1, verso 14, luchando a favor de Dios por nosotros, pero a la vez, hermanos, un mundo espiritual de maldad que está en contra de nosotros y que quiere destruirnos y que quiere oponerse a todo lo bueno que Dios esté haciendo con nosotros. Mis hermanos, si no únicamente nosotros seríamos carne y hueso, ¿por qué razón nos sacude tanto o nos pone tan perplejos o nos pone tan llenos de taquicardia y tan llenos de preocupación las palabras y las cosas que suceden en nuestro trabajo? ¿Por qué? Si solo las personas pudieran ir hasta la parte física, pudiéramos tenerles temor en que me hagan algo en la parte física. Pero algo pasa espiritualmente que me preocupa. Algo pasa espiritualmente que me lleno de ansiedad. Hay algo que pasa interiormente que me da depresión, por poner ejemplos. Algo pasa. Y en este sistema y en esta parte espiritual que nosotros no percibimos con nuestros sentidos, el apóstol Pablo nos permite a nosotros estar claramente conscientes de que Satanás se nos opone a nosotros. Hermanos, ¿cuántos de nosotros en esta semana o quizás en alguna semana que hayamos vivido se han sentido desanimados? ¿Se han sentido como que ya no pueden más? ¿Se han sentido frustrados? ¿Se han sentido que a pesar de que están con Cristo, están cansados? ¿No será, hermanos, que el enemigo se está valiéndose de muchas de las cosas que obviamente estamos viviendo, pero para tenernos en el piso, para mantenernos allí, para decirnos y confirmar de alguna manera lo que escuchamos externamente cuando nos dicen no vales nada, o eres así, asado? Entonces es el enemigo, hermanos, que quiere atacarnos. Ahora, mis hermanos, presten atención. Me llamó mucho la atención acá cuando dice la palabra acechanzas del diablo. Si ustedes, es una palabra que ustedes pueden anotarlas en su Biblia. El capítulo 6, verso 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y ahí algo interesante para nosotros es que la palabra acechanza significa estrategia, o viene de la palabra griega estrategia. De manera que nosotros podemos pensar, hermanos, que Satanás, para hacernos caer, no es que está improvisando, hermanos. Él está planificando nuestra caída. Junto con sus demonios, junto con estas personas que incluso están bajo el dominio de Satanás como hijos de desobediencia, están planificando nuestra caída. Están planificando que nosotros nos dudemos de Dios. Y en esas acechanzas que Satanás puede colocar en nuestra vida, involucra algunas de ellas que me gustaría mencionarlas, hermanos. En primer lugar, Satanás puede hacernos pensar que el carácter de Dios, o colocar al carácter de Dios en tela de juicio. Es decir,
tratar de hacernos a nosotros como creyentes dudar de la credibilidad de Dios. Satanás, en primer lugar, puede ayudarnos o puede manejarse en esta esfera espiritual para llevarnos a nosotros como creyentes a dudar de lo que Él ha dicho. Hermanos, uno de los ejemplos que nosotros tenemos desde el inicio de la historia es el ejemplo de Adán y Eva. Si nosotros vamos, hermanos, a Génesis y abrimos nuestras Biblias, en Génesis capítulo 3, donde vemos la caída del hombre, Satanás utiliza una frase para despertar en Adán y Eva curiosidad y después tocar su corazón y hacer que ellos caigan. Y miren lo que Satanás les dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de tal árbol. Y después sigue más adelante, trayendo dudas al corazón humano, tergiversando la verdad de Dios, y sigue diciendo el texto: sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Génesis 3, 1 y 5 acabo de leer. Entonces se dan cuenta, Satanás lo que quiere hacer, una de sus estrategias es que nosotros perdamos de Dios, o que Dios pierda en nosotros la credibilidad. Como diciendo, seguro que ahora que hemos revisado cuál es el ideal de Dios en el trabajo y cómo yo debo ser un siervo verdadero en el lugar donde estoy, ¿será que Dios de verdad está esperando que yo sea así? ¿Será que Dios de verdad está esperando que yo me someta a mi jefe en mi trabajo a pesar de que él sea tal y cual? Bueno, sí, Dios está esperando eso. Pero cuando Satanás trae a nuestro corazón el dudar de que en realidad tendría que ser así, ahí es que Satanás está ayudándonos a pecar, ayudándonos a dudar de la credibilidad de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Noten ustedes, hermanos, que el deseo supremo de Satanás es convencer a los hombres de que Dios no es digno de confianza. Dios no es digno de confianza. Recordábamos, hermanos, en el pasaje del capítulo 4, cuando el apóstol nos llamó a nosotros a dejar la mentira, a hablar verdad, a dejar lo que era del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, al dejar de airarnos y no pecar, al dejar de decir mentira y hablar verdad, al dejar de hurtar y comenzar a trabajar con nuestras manos. Alguien podría decir, pero ¿de verdad eso sirve? ¿De verdad esto tiene que ser así? Cuando hablamos sobre el ideal de Dios en la familia, ¿tendría que de verdad esto ser así? Y cuando comenzamos a dudar de lo que Dios ha dicho, ahí Satanás gana terreno, hermanos. Y no vaya a sorprendernos que él utilice de alguna manera esa duda que tenemos en nuestra cabeza como una estrategia para hacernos caer. Entonces, mis hermanos, Satanás ocupa la duda y nos hace pensar a nosotros que Dios es igual que Satanás. ¿Por qué razón? Porque Satanás sí es descrito en Juan capítulo 8, verso 44, como padre de mentira. Pero a diferencia, mis hermanos, de Satanás, Dios es conocido como el Dios que no miente. Tito capítulo 1. Dios no miente, hermanos. Y Dios, si dice que esto es verdad, es porque es así, y nosotros haríamos terriblemente si dudamos de la credibilidad de Dios, aun cuando Satanás quiera tergiversar su palabra. Y es que esto no debería ser así. No debería, quizás a nuestros ojos, pero es así, y no lo va a cambiar nuestro sentimiento de que no debería ser así. Hermanos, Satanás va a utilizar el apaciguar la victoria que tenemos con Cristo, generando problemas y dificultades en los lugares en los que nosotros nos relacionamos, hermanos. ¿Cuántos de nosotros estamos reunidos en nuestros trabajos o fuera de esta iglesia con gente que no conoce al Señor? ¿Y usted ha tenido problemas o no ha tenido problemas con esas personas? Y muchos de nosotros, muchos problemas y muy difíciles con esas personas, ¿sí o no? Y es porque no podemos esperar que nada bueno venga de alguien que no conoce al Señor. Lo que sí podríamos esperar es que de alguien que conoce al Señor y alguien que conoce el amor de Cristo y alguien que conoce la justicia del Señor y que ha sido completamente cambiado en su corazón,
haya cambios y no que siga viviendo como vivía en el pasado. Pero de alguien que no conoce al Señor, mis hermanos, no podemos esperar nada bueno. Y por eso, hermanos, que estas personas que están regidas por el príncipe de la potestad del aire, que gobierna sobre los hijos de desobediencia, va a utilizar a estas personas para traer desánimo a nuestras vidas, para traer aflicción a nuestras vidas, para traer dificultad a nuestras vidas, para tratarnos de tentar a nosotros de tal manera que nos olvidemos de obedecer a Dios y a sus normas y obedecer de manera práctica sus mandamientos. O por otro lado, hermanos, puede Satanás utilizar a personas o circunstancias no solamente para afligirnos, sino para atrofiar nuestra vida cristiana. ¿Y a qué me refiero con esto, mis hermanos? ¿A qué me refiero con que Satanás puede atrofiar nuestra vida cristiana? Me refiero a que Satanás puede hacernos pensar que nuestra vida cristiana está bien como está. Y como no tengo problemas, y como estoy bien aquí, yo vengo todos los domingos a la iglesia, y en mi familia estamos bien, ya no tenemos quizás problemas en tal o cual lado, nos manejamos en un área y nos mantenemos en un basal. Y pensamos que así tendría que ser la vida cristiana, pero no, mis hermanos, acabamos de orar que la idea de Dios para con nosotros como creyentes es llevarnos a la imagen de Jesucristo. Y para llevarnos a la imagen de Jesucristo, mis hermanos, cuando el escultor tiene que picar sobre la piedra, va a doler. Porque necesitamos cambiar nosotros. ¿Y no es verdad acaso, mis hermanos, que cada vez que nosotros nos encontramos con problemas, con dificultades, que es que nosotros dependemos más de Dios? Y que es que nosotros oramos más a Dios y es que nosotros le buscamos más al Señor porque nos sentimos verdaderamente necesitados de Él. Pero Satanás puede hacer que nosotros pensemos que estamos bien y que con la vida cristiana que llevo es suficiente y dejarnos en ese estado basal sin que nuestra vida cristiana florezca y sin que nuestra vida cristiana crezca. Hermanos, Satanás puede hacer que los cristianos caigan en medio de confusión y falsedad doctrinal. De esta clase de personas es la que en Efesios capítulo 4, verso 14, dice que participan estos hombres que como siguen siendo niños espirituales son llevados por doquier de todo viento de doctrina. Miren lo que dice el verso 14, para que ya no seáis niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema. Esa misma palabra estratagema es la palabra que se utiliza más adelante hablando de Satanás. Es una estrategia, hermanos. De la misma forma como el padre de la mentira utiliza estrategias para confundir a los hijos de Dios y para que los que no son aún creyentes sigan perdidos en sus pecados, de la misma forma estas personas que son engañadores y que detrás de ellos está Satanás y están los demonios, utilizan estrategias para confundir a la gente y nosotros, hermanos, podemos caer en esas artimañas si nosotros no crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y de ahí, hermanos, que nosotros somos o queremos ser intencionales como iglesia para ir texto por texto, revisando el anhelo, el plan de Dios para nosotros, la voluntad de Dios para nosotros, para con nuestra vida y para con nuestra iglesia. Hermanos, Satanás puede hacer que nosotros nos quedemos como niños espirituales y fluctuemos en estas ideas erróneas que vienen por parte de engañadores. Hermanos, ¿cómo más actúa Satanás? Satanás estorba la vida del cristiano para que el cristiano no pueda servirle a él. Para que el cristiano priorice otras cosas y no priorice la adoración que le debemos a él. Hermanos, no sé si les ha pasado a ustedes en alguna ocasión. A nosotros nos ha pasado con Cami, que personas nos invitan probablemente a algún cumpleaños, si es familia o alguna reunión. Pero ¿por qué tienen que hacerle el domingo en la mañana?
¿Por qué? O sea, ¿por qué no lo haces el viernes? ¿Por qué no lo haces el sábado? No es que el viernes descanso de lo que toda la semana. Y no es que el sábado sigo descansando de viernes. Y el domingo, que hay, bueno, ya antes de iniciar la semana, entonces hagámoslo el domingo. ¿Y qué es lo que nosotros estamos diciendo? Que nosotros preferimos robarle a Dios que tratar de planificarse supuestamente nuestro tiempo mejor para quizás robarnos a nosotros del tiempo de descanso para hacer lo que queremos hacer, pero no a Dios. Y entonces, ¿qué Satanás qué es lo que produce en nosotros, hermanos? Y no estoy hablando aquí para que nadie obviamente se entienda mal que le estamos diciendo obligatoriamente cada domingo tienen que venir acá. No estamos diciendo eso. Pero hermanos, lo que sí tenemos que tener en nuestra mente es que Dios nos ha dado un día para adorarlo. Un día a la semana. Y entonces, hermanos, usted haga lo que usted quiera durante los otros 6 días que usted quiera. Pero ese séptimo día, usted tiene que estar acá. Usted o en alguna otra iglesia adorando al Señor porque usted le debe adoración al Señor. ¿Se dan cuenta? Porque es el día de Dios. Y cuando nosotros priorizamos, hermanos, y dejamos que Satanás estorbe nuestro servicio al Señor, y dejamos que Satanás nos meta en nuestra cabeza, no, pero es el domingo nomás, no pasa nada. Nosotros somos los que le debemos al Señor, hermanos, no al revés. Y nosotros somos los que le necesitamos al Señor, no al revés. Pensamos nosotros que nosotros podemos darle algo a Dios. No, hermanos, no podemos darle nada. Absolutamente nada. Pero tampoco deberíamos acercarnos a Él como si tuviéramos una confianza tal. No, sí, Señor, falté, como si estuviéramos en nuestros trabajos y le pudiéramos decir a nuestros jefes, no, es que me quedé dormido, pero ya vine, ya estoy acá. Me voy a quedar otras horitas más para compensar lo que... ¿Qué diría nuestro jefe? Entonces, hermanos, no pensemos que Dios es igual a nosotros. Mis hermanos, Satanás puede estorbarnos en nuestro servicio a Él. Puede estorbarnos al no tener una vida ferviente hacia Él y a su ministerio activo. Mis hermanos, en la vida del apóstol Pablo, ¿recuerdan ustedes cuando él estaba recorriendo las iglesias? El apóstol Pablo afirma en 1 Corintios capítulo 16, verso 9, dice, muchos son mis adversarios. E incluso el apóstol llamó o dijo, afirmó en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, que se le había permitido por parte de Dios ser atacado por Satanás para tener un aguijón en la carne. Pero ese aguijón en la carne que tenía Satanás, que tenía Pablo, no lo detuvo para hacer el ministerio, hermanos, de Dios. A pesar de que Satanás pensaba que podía estorbarlo y muchos eran sus adversarios e incluso Satanás mismo se le opuso a él cuando quería caminar hacia una iglesia y le estorbó en muchas ocasiones, el apóstol Pablo, sostenido de la mano del Señor, vio que lo prioritario era Cristo, hermanos. Y a pesar de que tenía muchos adversarios o ese aguijón en la carne, el apóstol Pablo siguió con su ministerio. Entonces, hermanos, alguien podría decir, no, pero es que hay muchas cosas, hay muchas dificultades, no es que estoy desanimado y no vengo a la iglesia, y es que estoy calientito acá en la cama. Mi hermano, usted tiene que estar. No deje que Satanás inunde su mente para no hacer lo que es correcto. Ya vamos a ver más adelante, hermanos, que el llamado de Dios, cuando dice ahí que nos coloquemos la coraza de justicia, involucra obviamente que seamos personas justas, pero podemos preguntarnos, ¿quién es una persona justa? Una persona justa es una persona que sabe lo que es correcto y hace lo que es correcto. Les pongo un ejemplo. Usted sabe, hermano, mi hermana, que es correcto, por poner un ejemplo cualquiera, entregar tal informe en tal fecha, en tal día, que fue señalado hace tanto tiempo hacia tal persona. Y si usted lo cumple, usted es una persona justa. Porque usted sabe lo que es correcto y hace lo que es correcto.
Le pongo ahora un ejemplo espiritual. De acá nosotros como iglesia, ¿usted sabe que la palabra de Dios dice que no debemos dejar de congregarnos? ¿Y qué es lo que usted tendría que hacer? No dejar de congregarse. Eso es actuar de manera justa. Usted sabe que tiene que vivir en luz. Y entonces, ¿qué hace caminando en tinieblas? Y si usted camina en tinieblas, usted deja de ser una persona justa. Entonces, mis hermanos, Satanás puede atacarnos de esta manera. Satanás puede ocasionar divisiones entre nosotros, hermanos. Satanás quiere meterse en medio de este pueblo para que nosotros no le adoremos como tenemos que adorarle. Satanás puede meter la duda en nuestro corazón y decir, pero ¿por qué yo tengo que obedecerle al pastor? ¿Pero por qué yo tengo que recibir un consejo de un hermano en medio de la congregación que me está supuestamente animando a mí, pero que se fije él primero en su vida? Y producir eso en nuestros corazones, hermanos. Pero, hermanos, la iglesia de Dios es lo único que nosotros como cristianos tenemos para guarecernos de todo este mundo lleno de maldad. Es lo que tenemos, hermanos. El que está al lado suyo es la persona que Dios ha querido, con la que usted camine al lado para ser fortalecido por Él, en medio de una iglesia local. Pero Satanás quiere dividirnos. ¿No será acaso por eso que el Señor Jesucristo oró constantemente por la unidad de su pueblo? Juan capítulo 17. Jesucristo dijo, yo oro al Padre para que sean uno. ¿Se acuerda Efesios capítulo 4? Un solo Dios, un solo Espíritu, una sola fe, un solo Salvador, un solo Dios y Padre de todos. Y es que somos uno, hermanos. Satanás, mis hermanos, puede persuadirnos a confiar en nuestros propios recursos, en nuestra autosuficiencia. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, el ejemplo de David? David era un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que probablemente nosotros quisiéramos ser como ese hombre. Un hombre que constantemente se mantuvo delante del Señor, pero un hombre que también era pecador. Y un hombre que también necesitó de la gracia de Dios. Y un hombre que también cayó. No vamos a hablar del adulterio, que mayormente se habla de eso en relación a David, pero David también pecó en otras cosas. David se dejó llevar por la influencia de Satanás cuando Satanás colocó en su corazón el censar al pueblo. Dios había dado ya muchas victorias a Israel, pero ¿quién era el rey o el agente que daba la victoria al pueblo? ¿Quién era? ¿Era David? ¿Era el pueblo? Era Dios el que daba la victoria al pueblo. Él es el victorioso, Él es el campeón, Él es el fuerte, Él es el que da la victoria. Pero Satanás tentó de tal manera el corazón de David que le dijo, David, se enfrentan en estos días contra este pueblo. Y entonces lo que tú tienes que hacer es contarles a tu ejército, porque ¿cómo te vas a enfrentar delante de miles de personas si no sabes cuántos tienes? ¿Y qué es lo que hizo David? Cayó bajo esa tentación del enemigo y ¿qué hizo? Censó al pueblo y el pueblo recibió las consecuencias. ¿Por qué? Por no haber confiado en el Señor. Porque una vez más, el que dio la victoria en todas esas batallas de Israel no fue David, no fue el pueblo, no fueron los guerreros, no fue la espada, fue Dios. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, el ejemplo de Gedeón? Cuando él va a atacar a un pueblo y está por encima el pueblo a quien va a atacar por 32,000 personas. Y él tiene un ejército pequeño. Y él dice, ok, vamos a ir en contra del Señor, pero Dios le detiene y le dice, son muchos. ¿Cómo? Señor, ¿cómo son muchos? No somos ni la mitad de lo que tiene el ejército enemigo. Bueno, lo que vas a hacer es quedar aparte y vamos a ir sacando gente. ¿Cómo sacando gente, Señor? ¿Y cuántos quedaron de ese pueblo? 300 personas. 300 contra 32,000. ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, es que no tienes que confiar en tu capacidad, sino en el Dios que te da la victoria. Porque una vez más, la victoria viene por el Señor, no por nuestras capacidades, pero Satanás puede tentarnos a persuadirnos a nosotros constantemente de que todo lo que tenemos en nuestras manos
de que lo que tenemos el vestido en nuestro cuerpo, de los trabajos que hemos conseguido, son porque nosotros lo hemos logrado. Escuchamos durante esta semana un testimonio de una familia que su hijo le dijo a sus padres: papá, ora por mí, por esta situación puntual, porque estoy cerrando un negocio y sé que tú eres creyente. El hijo no es creyente y sé que tú eres creyente, y ora a Dios. Y los padres oraron por él. A la semana siguiente el negocio se cerró, y cuando el hijo le compartió a sus padres que ese negocio se cerró, sus padres agradecieron a Dios, naturalmente, porque ellos oraron a Dios y le dijeron a su hijo: agradecemos al Señor que te ayudó a cerrar tal negocio. ¿Y saben cuál fue la respuesta del hijo? ¿De qué Dios me estás hablando? Yo mismo me esforcé. Yo fui el que cerró el negocio. Hermanos, Satanás puede persuadirnos de tal manera a nosotros que nos haga creer que somos autosuficientes, pero el único autoexistente y autosuficiente en esta tierra es Dios mismo, hermanos. Y si en algo tenemos, algo somos, algo poseemos, es porque Dios lo ha querido así. Hermanos, Satanás puede tentarnos a ser hipócritas, a la hipocresía. Satanás puede hacer que nosotros pongamos una cara delante de nuestros hermanos que están aquí presentes y después de saliendo de este lugar en nuestras casas seamos otros. Satanás puede hacerlo. Satanás, mis hermanos, puede llevarnos a nosotros a la mundanalidad y creer que este mundo es lo único que nosotros tenemos. Y puede llevarnos a nosotros y a nuestro corazón a pensar que nuestras posesiones materiales es lo que debería anhelar y tener en nuestro corazón como prioridad. Pero mis hermanos, hace unas semanas que falleció un pastor muy apreciado para mí en particular, porque no me pastoreó directamente, pero me pastoreó a través de sus recursos. Él dijo esto antes de morir: yo ya me siento ligado al cielo, mi Padre está en el cielo, mi Salvador está en el cielo, mi casa está en el cielo, mi nombre está allí, mi vida está allí, mis afectos están allí, mi corazón está allí, mi ciudadanía está allí, mi herencia está allí, el cielo es mi hogar. Pero pensamos, hermanos, Satanás nos hace pensar que este mundo es lo único que nosotros tenemos. Y nos aferramos con brazos y dientes a este mundo. Entonces se dan cuenta, hermanos, que este texto que ni siquiera lo hemos comenzado a leer, es tan oportuno para nosotros porque el ataque de Satanás es grande. El ataque de Satanás es poderoso. El ataque de Satanás y de sus huestes espirituales de maldad quiere hacernos caer. Esa es la realidad, hermanos, y de ahí que estos textos tienen importancia para nosotros. De ahí, mis hermanos, que dice el apóstol Pablo: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Con la verdad. En la antigüedad, los romanos, junto con otros judíos o ciudadanos de aquel entonces, utilizaban una túnica que tenía obviamente un orificio para la cabeza y para sus brazos. Y si nosotros nos pusiéramos esa túnica, vaya ustedes a pensar, así como tenemos las túnicas para hacer los bautizos, ¿ustedes recuerdan? Uno se viste, pero esa túnica queda grande o queda sin estar adherida al cuerpo si uno no se pone un cinto. Y si esa túnica está larga y después no puedo caminar y después no puedo hacer las cosas necesarias. Bueno, de esa manera los ciudadanos de aquel primer siglo se vestían con unas túnicas largas y era necesario colocar un cinto para ceñirse la ropa al cuerpo, para que quede pegado esa ropa y que no haya nada que estorbe. Los romanos, y cuanto más los que eran soldados, se ceñían sus ropas con estos cintos para procurar estar listos para la batalla. De manera que ceñirse significa o quiere mostrarnos a nosotros el estar preparados. El estar preparados. Fue la misma directriz que Dios dio a Moisés cuando ellos tenían que
celebrar la Pascua y estar listos para salir de Egipto. Si ustedes leen conmigo en Éxodo capítulo 12, Dios les dice al pueblo de esta manera: estén ceñidos vuestros lomos. Dice de esta manera: y lo comeréis así, hablando sobre la Pascua, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordó en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. ¿Cómo el pueblo de Israel tenía que comer la Pascua? Preparados. ¿Preparados para qué? Para salir de la cautividad. ¿Preparados para qué? Para dejar detrás a Egipto e ir a la tierra que Dios tenía para ellos. Entonces, ceñirse los lomos significa estar preparados. La palabra ceñirse, pero ahora ¿con qué nos llama a nosotros el apóstol Pablo a ceñirnos, a estar preparados ante las acechanzas del enemigo? Con la verdad. Con la verdad. ¿Y qué es la verdad, hermanos? La verdad es la palabra de Dios. La verdad es la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿cómo nosotros podemos hacer frente ante las acechanzas del enemigo? Que hemos dado muchos ejemplos de cómo él quiere destruirnos. Pensando en que todos estos anteriores textos que iniciamos así la predicación esta mañana son verdad. Y una vez más, Dios es digno de credibilidad. Y que yo tengo que basarme en esta verdad para que me vaya bien. ¿Se dan cuenta? Entonces yo me preparo con la verdad de Dios. Yo me preparo con el cinturón de la verdad, de su palabra. Y no solamente implica esta palabra verdad haciendo alusión a la palabra de Dios, sino a la actitud que nosotros como cristianos debiéramos tener frente al recibir la palabra de Dios. Porque una persona que recibe la verdad tiene que manejarse con verdad. Una persona que sabe la verdad, mis hermanos, y que entendió la verdad, no puede manejar su vida con la mentira. Y esta misma palabra, hermanos, caracteriza la vida de un verdadero creyente. Un verdadero creyente es una persona que deja atrás la hipocresía y todo el tiempo está hablando verdad. Mis hermanos, ¿nos caracterizamos por ser esto? Recuerden que esta es parte de la armadura de Dios. Y quiero hacer énfasis en esto. Cuando ustedes leen los textos primarios que dice ahí, vestidos de toda la armadura, ¿de quién es la armadura? ¿Es tuya? ¿La tienes colgada en tu casa? ¿La tienes tú debajo quizás en el maletero del auto? ¿Lo tienes tú en el maletero de la moto? No. Es la armadura de Dios. Y si de alguien nosotros hemos de recibir la verdad de Dios y manejarnos con verdad, va a ser porque Dios lo tomamos de Dios. Entonces nosotros nos manejamos, mis hermanos, en verdad, hablamos verdad y no mentira. Nos caracteriza hablar de tal manera. Mis hermanos, nosotros como cristianos debemos caminar, ceñirnos con esta actitud de veracidad, abandonar la hipocresía, el fingimiento. Y mis hermanos, hablar verdad significa un compromiso genuino. Un compromiso genuino. ¿Un compromiso genuino con quién, hermanos? Con Dios. Mis hermanos, si usted sabe lo que es verdad y habla verdad, ¿usted podría tener relación con personas que hablen mentira? O mejor dicho, no poder tener relaciones porque si no fuera necesario salir del mundo, porque hay gente que nos relacionamos que está con nosotros y que no conoce al Señor. Pero usted podría gozarse con las personas que hablan mentira y no verdad. Eso es otra cosa. Usted puede tener contacto con personas que no conocen la verdad. Pero si usted se goza en la mentira, juntamente con estas personas que hablan mentira y viven mentira, entonces probablemente usted no está cerca de la verdad de Dios. Y yo no estoy cerca de la verdad de Dios. Mis hermanos, el hablar verdad es un ejercicio que nosotros debemos hacer como cristianos para alejarnos de la injusticia y seguir aquello que es veraz. Miren lo que dice un comentarista, dice: ¿es el ejército o el equipo que desea con mayor intensidad la victoria el que tiene la mayor probabilidad de obtenerla, aun si todo lo demás está en su contra? Y aquí quiero hacer alusión con esto, mis hermanos,
de que la persona que quiere vivir con verdad y se esfuerza por la verdad y se esfuerza por alcanzar la verdad, probablemente tenga la victoria de alcanzar y ser esa persona justa, o tiene la mayor probabilidad de serlo. Pero si esa persona no se esfuerza, si esa persona, aunque sabe que tiene que salir a correr, aunque sabe que tiene que hacer tales dominadas, aunque sabe que tiene que cumplir con ciertos objetivos para llegar al objetivo, no lo hace, entonces no va a llegar al objetivo de ser una persona veraz. Hablando específicamente de nuestro texto. Hermanos, entonces, ceñirse los lomos con la verdad va a depender de nosotros y va a ser proporcionalmente a la medida que nosotros estemos con el Señor. Va a ser proporcional a la medida que nosotros le dediquemos a la palabra del Señor, mis hermanos. Perdónenme con esto la insistencia de este texto en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento para que entendamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero solo entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta cuando hacemos ¿qué? Cuando renovamos nuestro entendimiento, cuando estamos cerca de la verdad. Hermanos, como una persona que perdió un hijo en el periodo perinatal, estando embarazada o en el útero o cuando iba a nacer o después de nacer, puede hallar consuelo en su alma, o una persona como nos compartió Andrés, que teniendo un hijo ya grande muere repentinamente, puede hallar respuestas a este dolor intenso de momentos que suceden en la vida. ¿Cómo? ¿Cómo un cristiano, cambiando la pregunta, puede tener esas respuestas? Cuando ve y busca la verdad. Hermanos, no sé si ustedes la conozcan, es una hermana en la fe, se llama Joni Eareckson Tada, una señora que en un punto de su vida llegó por algún accidente a quedar en cuadriplegia. Ella perdió la movilidad en sus 4 extremidades. Y ella pensó que no iba a servir para nada más y que su vida únicamente tendría que estar entregada o incluso considerar la eutanasia. Pero Dios le hizo ver a ella la verdad de quién era ella en Cristo. Y ahora, si ustedes buscan el ministerio que en la gracia de Dios levantó, se encarga ella de capacitar personas para que puedan tener un servicio con personas discapacitadas. Un ministerio tremendo, hermanos, tremendo. Ella estando en cuadriplegia, trabajando para el Señor. Pero solo uno puede entender estas situaciones difíciles que suceden en la vida de un cristiano cuando se aferra a la verdad de Dios. De que Dios es el que está permitiendo esto, pero ¿por qué, Señor? Ayúdame a entender. Renueva mi entendimiento porque hoy no entiendo. Ayúdame a ver tu verdad. Hermanos, solo para cerrar estas 2 otras herramientas rápidamente. El apóstol Pablo les dice a los creyentes que se ciñan ¿de qué? De la coraza de justicia. De la coraza de justicia. Ya dijimos, hermanos, hace unos momentos, que el apóstol Pablo no les está diciendo a los creyentes en Éfeso que se vistan de su autojusticia. No es autojusticia. Ni tampoco está aludiendo el apóstol Pablo a que los cristianos tienen que vestirse de la justicia que ya han sido vestidos por Cristo, porque no está hablando de la salvación. Sí, es verdad, nosotros ya hemos sido justificados por el Señor y Dios nos ha colocado en una posición diferente a la que teníamos. Pero ¿saben de qué justicia es la que el apóstol Pablo está llamando a los cristianos a vestirse? Es una justicia práctica. Y es lo que acabamos de decir, hermanos. Una persona justa es una persona que sabe lo que tiene que hacer y hace lo que tiene que hacer. Sabe que tiene que llegar a las 5 de la mañana a su trabajo y llega a las 5 de la mañana a su trabajo. Sabe que tiene que venir a la iglesia y va a la iglesia. Sabe que tiene que obedecer a sus padres y obedece a sus padres. Sabe que tiene que amar a Dios y ama a Dios.
Esa es una persona justa que sabe lo que tiene que hacer y hace lo que tiene que hacer. Entonces es una justicia práctica a la que el Señor Jesucristo nos llama, mis hermanos. Y en ocasiones, hermanos, nosotros debemos reconocer que somos en ocasiones personas justas y en ocasiones no lo somos. Pero para resistir ante las acechanzas del diablo, es necesario que nosotros vivamos prácticamente la justicia. Prácticamente la justicia. Hermanos, y en última instancia, el apóstol nos llama a nosotros a calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hermanos, hoy tenemos zapatos para todo, ¿no es cierto? Si juegas tenis, estos zapatos, y aparte si juegas tenis en arcilla, hay un tipo de zapatos, si juegas en césped con otros, si juegas y así, ¿no es cierto? Diferentes tipos de zapatos. Para cada deporte incluso, ¿verdad? Y aquí la descripción cuando dice el Evangelio de la paz, probablemente nosotros lo enganchemos directamente con lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos 11, de que cuán buenos y cuán hermosos son aquellos pies de los que anuncian la paz, ¿no es cierto? Hablando sobre el Evangelio. Pero en nuestro contexto que estamos aquí revisando en esta mañana, no está hablando el apóstol Pablo en esta ocasión de la predicación del Evangelio, porque no estamos hablando de la predicación del Evangelio. ¿En qué estamos metidos ahora? En que tenemos un mundo espiritual de maldad que está en contra de nosotros y que nos quiere hacer caer. Entonces no hay, en ningún lugar nos está hablando sobre el Evangelio. Pero sí nos está diciendo a nosotros que hay un tipo de calzado que representa la vida de un cristiano que camina de acuerdo al Evangelio, que camina con Cristo, que camina al lado de Cristo, que Cristo mismo es el encargado de llevarlo de la mano porque ha encontrado su vida paz con el Señor. Y de esa clase de apresto del Evangelio de la paz es la que habla aquí. De un cristiano que se pone en sus pies, por poner un ejemplo práctico para nosotros, la confianza de que camina con su Señor. La confianza de alguien que sabe que está haciendo las cosas bien y que tiene paz para con Dios. Entonces, hermanos, yo sé que el tiempo nos quedó un poquito corto, vamos a seguir la semana que viene hablando sobre estas herramientas, sobre estas partes de la armadura de Dios. Pero lo que usted tiene que llevarse es esto. El mundo y Satanás lo quieren destruir, me quieren destruir a mí. No es de sorprendernos, hermanos, que el día malo que está ahí descrito por el apóstol Pablo, porque alguien se puede preguntar, ¿no es cierto? ¿Cuándo es el día malo? ¿Será que es hoy? ¿Será que viene mañana? ¿Será que viene en una semana? ¿Cuándo es el día malo? Hermanos, bajo este sistema de Satanás, todos los días pueden ser el día malo. ¿O no les ha pasado a ustedes que parece que hoy día les pasa algo malo y mañana otra vez y mañana y uno como que viene acumulando y dice, Señor, pero estoy pecando? Entonces todos los días pueden ser el día malo, hermanos. Pero para que nosotros podamos resistir ante las acechanzas del diablo, somos llamados a colocarnos la verdad, a la palabra de Dios y ser personas de verdad. A ceñirnos nuestros lomos con la justicia, una justicia práctica, de personas aquí reunidas en la iglesia de Dios que saben lo que es correcto y hacen lo que es correcto. Y en tercer lugar, personas que saben que pueden vestirse en su vida práctica todos los días con este calzado de seguridad y confianza delante de Dios porque caminan con el Señor. Hermanos, toda esta armadura, valga la redundancia que ya he dicho antes, viene del Señor. La verdad viene del Señor, hermanos. La justicia no depende de nosotros, depende de Dios.
Y que nosotros ahora tengamos el poder a través del Espíritu Santo para comportarnos como personas justas. Y al haber tenido esta comunión con el Señor para tener paz en nuestros corazones, también dependió del Señor. Y entonces, hermanos, somos llamados, ahora que hemos revisado estas 3 partes de la armadura, a vestirnos como Dios espera que nos vistamos. Porque el ataque es grande, hermanos. Vamos a terminar ahí. Vamos a orar al Señor. Padre, le damos gracias en ese tiempo, le damos gracias por su palabra. Señor, queremos rogarle que usted nos guarde del mal, que usted nos ayude, Señor, a vivir para usted. Señor, a que podamos ver su verdad y ceñirnos nuestros lomos con su verdad, Señor, a caminar en la justicia, a ser personas justas, Señor, a estar seguros de que caminamos con usted en paz, porque tenemos paz para con usted y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayúdenos a serle agradable. Señor, ayúdenos, Dios, en todas las áreas que tenemos por delante. Oramos agradecidos en este tiempo, en los méritos de Cristo Jesús. Amén.